El manejo de la estadística tiene una herramienta muy importante en los paquetes computacionales estadísticos. Vamos a mirar ahora un paquete que se llama StatGraphics. Vamos a utilizar la versión StatGraphics Centurion 18. Al arrancar el programa, se nos presenta una ventana en cuya parte superior se tiene el menú con las opciones Archivo, Editar, Graficar, Describir, Comparar, etc. En la segunda línea se tiene también un menú rápido, como sería el de Archivo, Grabar, etc. En la parte izquierda aparecen lo que sería el libro de datos que corresponde a la base de datos que se tiene, a la ventana que aparece allí en la pantalla principal. Stat Advisor, Advisor pues significa un asistente, un ayudante. Es una opción que nos permite que el paquete nos dé algunos elementos que nos ayudan en el camino de lo que tenemos que hacer y en su interpretación. Start Gallery nos muestra, como lo miran ahí en el icono, los resultados de manera que nosotros los podamos presentar, pero sin poderlos cambiar. Reporte es una opción que nos va a permitir informes ágiles de avances intermedios del proyecto que se esté realizando. La ventana principal está compuesta por unas celdas divididas en filas y columnas. Allí debemos digitar los datos. Lo importante es de que cuando comencemos, a cada columna le demos el nombre de la variable que... Para ello, ubicamos el cursor del mouse donde está el nombre de la columna y damos doble clic. Y nos aparece la ventana de modificar columna. Entonces anotamos el nombre de segunda variable. Voy a colocar como ejemplo que la variable sea la edad. El comentario puede corresponder a las unidades de las variables que vamos a colocar. Por poner un ejemplo, en el caso de la edad, pues el comentario voy a colocar años. Y lo más importante aquí es que identifiquemos el tipo de variable que vamos a trabajar. Por defecto, el paquete tiene marcado la opción numérico, pero hay otros tipos de variables que nosotros podemos manejar. Para comienzo, pues nosotros solo utilizaríamos las variables de tipo numérico y la segunda, que es la que dice carácter, es decir, variables no numéricas. Luego damos a aceptar. Si, por ejemplo, en la segunda columna voy a colocar la variable sexo, entonces coloco el nombre, pero esta variable pues, no es numérica, sino la de tabulado, sino que es una variable de carácter, ya que voy a utilizar las palabras masculino, femenino o las letras M y F para representarla. Entonces debe ser de carácter y aceptar. Y así podemos continuar colocando los nombres de cada una de las columnas con el tipo de variable que vamos a manejar. Después de eso ya lo que tenemos que hacer es digitar los valores. ¿Sí? Por ejemplo, ahí he colocado unos 10 valores. En la siguiente columna, que es para sexo, escribo si es la palabra completa o simplemente la primera letra. Yo voy a utilizar para este ejemplo las primeras letras nomás, la F y la M. Y entonces así puedo completar toda la base de datos llenando todas las columnas de las variables que tenga. Miren, por ejemplo, que si yo tengo 20 encuestas, entonces debería llenar 20 filas. Si tengo 7 variables, pues debería tener por lo menos 7 columnas. Una vez que se ha completado, hay que guardar el archivo. Vamos al menú Archivo y nos aparecen pues las opciones clásicas de nuevo, abrir, cerrar, guardar, guardar como. Es conveniente acostumbrarse a guardar el archivo tomando la opción guardar como
guardar datos. Y entonces ya procedemos a grabar, pues el nombre del archivo es clásico como en cualquier otro procesador o programa que ustedes utilicen para grabar. Yo aquí le voy a colocar uno. Observen por favor el tipo de archivo. Por defecto aparece la extensión SGD, que viene de StatGraphics Data, pero podemos guardar el archivo con otras extensiones. Por ejemplo, ahí tenemos nosotros que podemos grabarlo como un archivo de texto o de lo que hemos utilizado también como un archivo de Excel. Hay que tener en cuenta que si nosotros grabamos con la extensión SGD, estos archivos no los podemos abrir con otros programas. Es una extensión exclusiva para StatGraphics. De todas maneras, lo guardamos. Y entonces, cuando terminamos el trabajo, nosotros vamos a salir de StatGraphics. Siempre nos va a aparecer esta ventana. ¿Desea guardar el StatFolio actual? Recuerden que un folio es una hoja, pero es una hoja que no se puede modificar. Nosotros, como ya lo tenemos guardado nuestro archivo como datos, no lo guardamos como folio. Luego pregunta si desea guardar la sección logística. Esta es importante guardarla porque simplemente es un archivo donde nos informa de los pasos que hemos seguido hoy al trabajar StatGraphics. Entonces puede ser que uno de repente necesite saber qué se hizo en una oportunidad anterior y revisaría la sección logística. Una vez que hemos guardado nosotros nuestro archivo, para cargarlo, pues vamos a archivo, abrir, abrir datos, y entonces nos pregunta si el origen de los datos es un archivo de StatGraphics o de otro programa. Puede ser que nosotros vamos a cargar archivos de Excel. Entonces colocaríamos archivo de datos externo y lo cargamos, ya podemos trabajar. Lo primero que se hace dentro de la estadística es la parte descriptiva y se comienza por las tablas de frecuencia. Entonces, esas tablas de frecuencias las voy a encontrar en el menú de escribir. Por el momento nosotros vamos a tener dos tipos de datos, unos datos numéricos y otros datos categóricos. Voy a comenzar con la variable sexo, que es categórica. Datos categóricos, y en datos categóricos me aparece la opción de tabulación, tabla de frecuencias, tabulación cruzada, tabla de contingencias y pruebas de hipótesis. Lo que voy a hacer ahorita es que como tengo todos los datos uno por uno allí sueltos, debo tabularlos. El resultado va a ser una tabla de frecuencias, pero en el momento lo que quiero hacer es tabular. Se muestra una ventana donde en el lado izquierdo aparecen todas las variables que se tengan en el archivo. En este ejemplo tenemos solo dos que son edad y sexo. Pasamos a donde dice datos, la variable que deseamos trabajar. Por ejemplo, en este caso sexo. Aceptar. La nueva ventana se llama tablas y gráficos. Del lado izquierdo tiene todas las tablas y en realidad no son tablas, sino todos los análisis que puede hacer el paquete. Y del lado derecho aparecen los gráficos que se pueden hacer con ese análisis. En este ejemplo solo hay dos cosas que se pueden hacer en cuanto al análisis, que son el resumen y la tabla de frecuencias y dos tipos de gráficos. Si quiero modificar esta ventana, entonces simplemente dejo seleccionando lo que necesite y deseleccionando el resto. Por ejemplo, voy a quitar diagrama de sectores, diagrama de barras, resumen del análisis y solo dejo la tabla de frecuencias. Y ya nos aparece la tabla.
Si quiero cambiar esa ventana que está allí de la tabla y colocar otra, por ejemplo, un gráfico, entonces tengo que ir al menú que se encuentra encima de esa tabla y que tiene las letricas TGTG. Ese icono con esas letras significa lo que miramos antes, que es tabla, tabla, gráfico, gráfico. Yendo a ese menú, nos aparecen todas las opciones posibles. Entonces, por ejemplo, voy a marcar el resumen del análisis. El resumen del análisis me va a informar qué puedo hacer con esa opción. Dice tabulación, la tabulación fue lo que escogimos como opción para la variable sexo. Número de observaciones 10, número de valores distintos 2. El Star Advisor para interpretar lo que podemos hacer allí y también interpretar los resultados. Dice que este procedimiento cuenta el número de veces que se presentan cada uno de los dos valores únicos de sexo. A continuación despliega tablas y gráficas de la tabulación. Esas son las posibilidades para tabulación de una variable categórica. Voy de nuevo allí y entonces voy a pedir los gráficos, a mirar, por ejemplo, qué gráficos puede hacer. Voy a marcar los dos gráficos. Siempre que se quiera modificar la ventana que aparece, se utiliza el botón derecho del mouse para llegar a las opciones de esa ventana. En este caso, donde esté el diagrama de barras, voy a oprimir el botón derecho del mouse y voy a las opciones de ventana. Y entonces aquí me dicen qué cambios puedo hacer. Por ejemplo, no quiero las barras horizontales sino verticales y no quiero las frecuencias sino la frecuencia relativa. Y hago el cambio. Si ese gráfico es el que quiero y no el de sectores, pues lo dejo sobre ese gráfico. Cabe anotar de una vez que tanto las tablas de frecuencias como los gráficos, todos los puedo copiar y pegar en Word, por ejemplo. Si cuando estoy haciendo mi informe, simplemente tomo aquí la opción de copiar y luego la de pegar. Vamos a tomar voy al libro de datos, por favor observen, libro de datos, y voy a tomar la variable edad. Entonces tengo que ir a describir datos numéricos. Y en datos numéricos la opción análisis de una variable. Se selecciona la variable, en este caso la edad, aceptar. Y observen todo lo que se puede hacer con una variable numérica. Donde están las de tablas, está el resumen del análisis y otras opciones. Vamos a comenzar por ese resumen del análisis. Dice que este procedimiento está diseñado para resumir una sola muestra de datos. Calculará varios estadísticos y gráficas. También incluidos en el procedimiento están los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. Use los botones de opciones tabulares y de opciones gráficas en la barra de herramientas para el análisis para acceder a estos diferentes procedimientos. Es decir, al icono TGTG. Resumen estadístico, la siguiente. El resumen estadístico nos entrega las medidas que son posibles encontrar para variables numéricas. Por defecto, el programa tiene el recuento, el promedio, desviación estándar, coeficiente de variación, mínimo, máximo rango, sesgo estandarizado y kurtosis estandarizadas. Como pueden observar, allí faltan unas medidas muy importantes, como son la mediana y la moda. Para cambiar la ventana, con el botón derecho del mouse, vamos a las opciones y allí aparecen todas las medidas que puede calcular el programa. En la primera columna dice promedio, mediana, moda, media geométrica, armónica, recortada o insorizada, varianza. Digamos que nosotros queremos que nos presente la media, la mediana y la moda. Y así aparecen toda una cantidad de medidas, algunas de ellas pues que nunca se las va a utilizar. Por ejemplo, para los estudiantes de economía es muy importante el coeficiente de Gini.
En la tercera columna tiene mínimo, máximo, rango, cuartiles, rango intercuartílico, sextiles, sesgo, kurtosis, suma, suma de cuadrados. Pues nosotros dentro de una parte descriptiva nos interesaría de repente el mínimo, el máximo, el rango y los sesgos. Si damos a aceptar, ya encontramos los resultados. Recuento, hay 10 datos, la media aritmética es 19,5, la mediana 19,5, la moda 21, la desviación típica 1,08, el coeficiente de variación 5,54, el mínimo es 18, máximo 21, el rango es 3. El sesgo es 0, lo que quiere decir que no es sesgada, y la kurtosis quiere decir que es un poquito achatada. Tenemos las medidas. La tercera opción es la tabla de frecuencias. Como estamos hablando de una variable numérica, entonces cualquier paquete computacional la supone desde menos infinito hasta más infinito. Y por consiguiente, la divide en clases. En teoría habíamos dicho de que cuando se agrupan los datos, el número de clases debe estar entre 5 y 10. Lo lógico es que uno se vaya por 5 clases. Si quiero cambiar esa ventana que tiene 10 clases, ventana, botón derecho del mouse, opciones de ventana, número de clases 5. Puedo cambiar los límites, el inferior y el superior, y aceptar. Entonces tengo mi tabla de frecuencias con 5 clases. Entonces observen lo siguiente, si una variable es numérica, pero quiero hacer la tabla de frecuencias contando uno por uno los datos, no puedo hacerla como numérica, porque la numérica siempre va a sacar un intervalo. Si yo quiero una tabla de frecuencias para una variable numérica, pero contando uno por uno los resultados, entonces tengo que ir a describir datos categóricos, tabulación. Y aquí tomar mi variable numérica y pedir la tabla de frecuencias. Si la considero la variable como numérica para hacer la tabla de frecuencias, entonces me la haría siempre con datos agrupados. Pero en este caso lo único que me sirve es la tabla de frecuencias, no más porque aquí no puedo encontrar medidas, los gráficos no son apropiados, sino que lo único que hago con las variables numéricas para tener tablas de frecuencia donde se cuenta uno por uno los resultados es considerar la categórica. Para el resto, tengo que considerar la numérica. Dentro de los gráficos de la variable numérica, pues hay uno que es muy utilizado, que es el gráfico de caja y bigote. Este gusta mucho porque tiene una información bastante grande. Por ejemplo, miren, el bigote de la izquierda tiene el 25% inferior de los datos. En este caso estamos diciendo que entre 18 y 19 está el 25% inferior de los datos. El bigote de la derecha nos da el 25% superior. En este caso, entre 20 y 21 está el 25% superior de los datos. La caja tiene el 50% central de los datos. Dentro de esa caja hay una línea vertical que corresponde a la mediana. Entonces, esta divide a la caja en dos áreas, donde en cada una de las áreas está el 25% de los datos. Y una crucecita que se alcanza a distinguir allí en la mitad corresponde a la media aritmética. Para distorsionar un poco el dibujo voy a cambiar un dato. Observen. En vez de este 18, voy a colocar 16. Y entonces miren el cambio en el gráfico de caja y bigote. Este valor que está por fuera
En cambio ahora es un valor atípico. Quiere decir que está como lejos de los demás, que ese distorsiona un poco los resultados. Y allí pueden ver ya con más facilidad que la media aritmética está hacia la izquierda, lógico, por ese valor. Dentro de los gráficos TGTG también se utiliza el histograma. El histograma es un diagrama de barras juntas. Este sirve para mirar el comportamiento de la variable en cuanto a simetría. Y uno puede ir a las opciones de ventana y en vez del histograma pedir el polígono de frecuencias, polígono, aceptar. Y entonces miren que tengo un diagrama de líneas que me permite mirar el comportamiento de la variable. Ya sabemos nosotros por hoy cómo hacer tablas de frecuencia, la interpretación corre por nuestra cuenta, cómo podemos acompañarlas de un gráfico y además cómo encontrar las medidas descriptivas de una variable numérica. Y recordar que si hacemos la tabla de frecuencias para una variable numérica y queremos contar los datos, los resultados, digamos, en cuanto a valores de la variable uno por uno, tenemos que hacer la tabla con la variable considerándola cualitativa, es decir, categórica. Esta es la primera parte. Generalmente las bases de datos se las tiene en una hoja de cálculo y lo más común es que estén en Excel. Entonces, cuando nosotros realizamos encuestas, cuando recolectamos datos en general, estos los podemos digitalizar en una hoja de cálculo, como tienen allí ustedes en la pantalla del lado derecho, los datos correspondientes a la práctica 1 de StatGraphics. Allí se encuestó a unos estudiantes de la Universidad de Nariño y a cada uno de ellos se le preguntó sobre la edad, peso, altura, el barrio donde está viviendo en el momento de la encuesta, cuánto se demora en llegar a Toro Bajo, a la universidad, y el medio de transporte que utiliza. Entonces, si yo ya tengo esos datos, necesito hacer todo el proceso estadístico. Ese proceso comenzaría por tener unas tablas de frecuencia para cada una de las variables. Buscar medidas de las variables de tipo numérico. Relacionar las variables que tenga sentido lógico relacionarlas. Lo lógico es que cuando presenté el proyecto sobre este trabajo, allí tenía unas hipótesis. Por ejemplo, debe haber una hipótesis sobre el tiempo que se tarda en llegar a la universidad. Todo eso ya necesito desarrollarlo, entonces lo tengo que hacer mediante un paquete estadístico. Comienzo por importar a StatGraphics ese archivo de datos que está en Excel. Lo debo tener guardado en mi computador y es muy importante que ustedes observen el encabezado que tiene ese archivo. Si tiene una sola fila de encabezado o como en este caso tiene dos filas de encabezado. Miren en este ejemplo que en la residencia dice, la pregunta que se hizo es residencia durante el semestre, pero entonces específico que tiene que decir es el barrio donde vive. ¿Sí? Que por ejemplo en el medio de transporte debajo no tiene nada, pero sí la mayoría tiene. Entonces vamos a llevar ese archivo a StatGraphics. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos en StatGraphics archivo, en archivo abrir, abrir datos. ¿Qué tipo de, el origen de los datos, si es un archivo de StatGraphics o de otra base de datos? Nosotros, por ejemplo, como lo tenemos en Excel, tenemos que marcar que es un archivo de datos externo. Aceptar. Vamos a navegar para encontrar nuestro archivo. Entonces, cada uno de ustedes debe saber dónde tiene su archivo, lo buscan. En este caso lo tengo en el escritorio.
Aquí está Sabana Práctica 1. Y aquí viene una cosa muy importante y es de que ustedes, en donde dice cabecera, identifiquen si hay una sola fila o dos como encabezado. En nuestro caso tenemos dos filas de encabezado, entonces tengo que marcar nombre y comentario. Entonces ya está el nombre del archivo, que tiene dos filas de encabezado, y tenemos nuestro archivo en StatGraphics. Primer paso, describir las variables mediante tablas de frecuencia. Hay una regla con respecto a las variables numéricas, y es de que cuando toman más de 10 valores diferentes se debe agrupar, es decir, hacer la distribución en clases. ¿Cómo hago para saber si tiene más de 10 valores? Entonces, todas las tablas de frecuencia comienzo a hacerlas como si fueran no numéricas, es decir, para que me comience a contar uno por uno. Eso se lo hace en describir datos categóricos. Y considerando todos los datos como categóricos, voy a tabular. Aparece una ventana con todas las variables que se tenga y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es colocar allí donde está marcadito como datos la variable que queremos trabajar. Comienzo con la primera que es edad. Doble clic, aceptar. Para escoger cualquiera de ellas, entonces nos vamos a la línea de menú y voy a marcar tabla de frecuencias. Doy a aceptar y aparece la tabla de frecuencias para edad, donde la primera columna habla de clases, ¿no? En realidad no son clases, sino el número de valores diferentes que toma la variable. Aquí puedo mirar que toma 8 valores. Y luego ya la tabla de frecuencia como la que conocemos nosotros, la que hemos mirado en estadística descriptiva, ¿no es cierto? El valor, la frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa acumulada. Aparecen dos números en rojo. Quiere decir que esos números están interpretados en la parte inferior. Cualquier procedimiento que se haga con StatGraphics tiene en la parte inferior el StatAdvisor. Dice, esta tabla muestra el número de veces que se ha presentado cada valor de edad, así como porcentajes y estadísticas acumuladas. Por ejemplo, en dos filas del archivo de datos, edad, ahí es el número rojo 2, es igual a 18. Esto representa 8% de los 25 valores en el archivo. Las dos columnas de la extrema derecha dan los recuentos y porcentajes acumulados desde el inicio de la tabla hacia abajo. Entonces ya ustedes tienen que interpretar esa tabla. Generalmente, pues lo que uno sugiere en la estadística descriptiva es que la interpretación se la haga teniendo en cuenta mínimos y máximos de los valores y de las frecuencias. En este caso, lo que diría es que la menor edad es 18 años y se encontró en el 8% de los casos, mientras que la mayor edad es 25 años y se encontró en el 4% de los casos. Ahora, mínimo y máximo de las frecuencias. La edad más común, la edad más frecuente, fue 20 años en el 28% de los casos, mientras que la que menos se presentó fue 25 años en el 4% de los casos. Y ya más interpretaciones se puede hacer. Por ejemplo, aquí puedo concluir, si tomo el 19 con acumuladas, que en el 24% de los casos la edad no llegó a los 20 años. Está la tabla de frecuencias para edad. ¿Qué hago? Pues la marco, el famoso control C, copiar. Voy a mi archivo donde estoy haciendo mi informe en Word, por decir algo, y allá la pego. Voy con la siguiente variable. De primero, donde estaba el TTGG de primero, hay un icono. Hago clic allí. Me salen de nuevo mis variables.
marco la siguiente, peso, aceptar. Y entonces me aparece ya la tabla de frecuencias para peso. Así continuaría con cada una. Luego voy a regresar a esta peso porque miren que esta tiene 11 valores, o sea, tiene más de 10. Altura, aceptar, tiene 17 valores, tengo que agrupar. Residencia, pues naturalmente no es cuantitativa, entonces no tiene problema, pues ahí sale. ¿Cuál es la situación aquí con esta variable que no es numérica? Que el paquete le saca frecuencias acumuladas. Y nosotros sabemos que una variable que no es numérica no tiene frecuencias acumuladas. Entonces, ojo por favor, cuando copien la tabla y la pasen a Word, tienen que eliminar las dos columnas de frecuencias acumuladas. Es decir, que para una variable que no es numérica, simplemente tengo que colocar el valor, la frecuencia y la frecuencia relativa. Bueno, y así continúo haciendo mis tablas de frecuencias para todas las variables. ¿Qué me quedó pendiente? De que hay unas variables numéricas que tienen más de 10 valores diferentes. Entonces las voy a agrupar. Para las variables numéricas que tienen más de 10 valores diferentes, sí tenemos que irnos a describir datos numéricos, análisis de una variable. Y allí selecciono las variables que tengo que agrupar. La edad no necesito agrupar. Tengo que agrupar el peso y la altura. Voy a agrupar la altura. Entonces, altura, doble clic, aceptar. Lo que necesito ahorita es la tabla de frecuencias. Entonces miren de que aquí, como la variable es numérica, aparecen muchas opciones. Y allí me hace una clasificación ya en el eje, en lo que me apareció allí hay 14 clases. Nosotros sabemos que el número de clases debe estar entre 5 y 10. Voy a dejar solo 5 clases. Cualquier cambio de ventana se lo hace con el botón derecho del mouse. Opciones de ventana. Y miren, aquí puedo modificar el número de clases, los límites, es decir, desde dónde comienza y hasta dónde termina, etcétera. Voy a colocar en vez de 14 clases que tiene allí 5. Aceptar. Y entonces ya tengo mi tabla de frecuencia. Y está la tabla y entonces ya hago la interpretación. Ya, entonces termino todas las tablas de frecuencia. Simplemente empiezo a hacerlas como si fueran datos categóricos, miro las numéricas que tienen más de 10 valores diferentes y entonces a esas ya las trato como variables numéricas. El siguiente paso consiste en encontrar las medidas estadísticas de las variables numéricas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente me voy a mi icono TTGG y marco resumen estadístico. Aceptar. Y allí encuentro entonces ya las medidas estadísticas. Aparecen por defecto, miren, el recuento son 25 datos, promedio, desviación estándar, coeficiente de variación, mínimo, máximo, rango, sesgo estandarizado y la kurtosis estandarizada. Entonces, si yo quiero cambiar la ventana lo hago con el botón derecho del mouse. Opciones de ventana. Allí aparecen todas las medidas que puede calcular el paquete. La primera columna dice promedio, mediana sí la voy a marcar, moda también,
Media geométrica no, media recortada con el 5%, es decir, eliminando el 5% extremo de valores. Media mensualizada no, varianza. La varianza la podría marcar si no tengo la desviación típica, porque recuerden ustedes que la varianza es el cuadrado de la desviación típica, entonces prefiero dejar la desviación típica o estándar, el coeficiente de variación, que es el que me permite medir la homogeneidad de los datos, y aquí tengo mínimo, máximo, rango. Si necesito cuartiles, pues marco allí cuartiles, cuartil inferior, superior, rango intercuartílico. Este tiene los sextiles que nunca he encontrado para qué sirven. Luego tiene el sesgo, o sea, si es desviada, si no se ajusta a la normal, sino que es desviada a la derecha o a la izquierda, y ese sesgo estandarizado, que es mucho mejor. La curtosis, que tiene que ver con el apuntamiento de la curva, si es muy puntiaguda o muy achatada. La curtosis estandarizada, suma y suma de cuadrados. Marqué unos y entonces le coloco aceptar. Y entonces ya tengo las medidas estadísticas que lo que tengo que hacer es interpretar. Por ejemplo, aquí hay una cosa muy importante y es que esa variable es casi normal porque la media, mediana y la moda son casi el mismos. Miren que la mediana y la moda coinciden en 158 y la media es 158,04. Entonces ya casi puedo llegar a hablar de simetría. Puedo decir que la variable es muy homogénea porque el coeficiente de variación es del 3,6%. Y eso lo puedo afianzar cuando hablo del sesgo y la curtosis. El sesgo es de 0,47 y la curtosis de 0,07. La interpretación también la tengo abajo en el estado advisor. Bueno, medidas. Entonces, hasta aquí que tengo todas las tablas de frecuencia y con este procedimiento puedo encontrar las medidas de las variables numéricas. Puedo necesitar unos gráficos. Para las variables numéricas, el gráfico más aconsejable es el gráfico de caja y bigote. Entonces voy al menú TTGG y para esta variable altura voy a marcar gráfico de caja y bigote. Aceptar. ¿Por qué es tan importante o por qué gusta tanto este gráfico? Los bigotes tienen el 50% de los datos, es decir, el bigote de la izquierda tiene el 25% inferior de los datos. Y aquí puedo mirar que está entre 146 y 155. El bigote de la derecha tiene el 25% superior de los datos. Aquí puedo mirar que está entre 161 y 170. Y la caja tiene el 50% central de los datos. La línea vertical que está dentro de la caja es la mediana. Es decir, que esa caja ya está dividida en dos partes iguales de 25% cada una. Y la crucecita que está allí muy pegada a la mediana es la media aritmética. Entonces, este gráfico es interesante porque nos permite mirar si hay simetría o no hay simetría, si hay valores extraños o no hay valores extraños, etcétera. Sí, por eso es importante este gráfico. Cuando uno va a modelar, es decir, cuando va a utilizar esto para hacer proyecciones, entonces puede utilizar el histograma. Es un diagrama de barras que me permite mirar el comportamiento de la variable en cuanto a simetría. Y con el botón derecho del mouse, en las opciones de ventana, puedo pedir en vez del histograma el polígono de frecuencias. En el tipo de gráfico marco polígono, aceptar, y este ya me da un comportamiento para saber si hay una tendencia a una curva normal o no. Entonces, ya tengo toda la parte descriptiva. Perdón, me faltaría cruzar variables. Entonces, miren, por ejemplo, para que puedo hacer cruces de variables. Resulta que la edad no la puedo relacionar con nada, el peso con nada, la altura con nada.
Aquí tendría sentido relacionar el barrio donde vive el estudiante con el tiempo que tarda en llegar a la universidad. Entonces yo pienso que esas dos están relacionadas. Allí podría hacer una tabla de frecuencias conjuntas, que es lo que se llama como una tabla de doble entrada. Entonces, para hacer tablas de doble entrada, vamos a describir datos categóricos, tabulación cruzada. Debo colocar allí las filas y columnas pues, de las dos variables, no importa cuál vaya en filas y cuál vaya en columnas. Simplemente voy a colocar aquí en las filas la residencia durante el semestre y el tiempo que tarda en llegar en columnas. Aceptar. Observen que en este caso el programa tiene una falla, esto es falla de software, y entonces no me saca solo la tabla de frecuencias, sino que me saca varias cosas. Me tengo que ir de nuevo al menú TTGG y dejar marcada únicamente la tabla de frecuencias. Y allí tengo una tabla de frecuencias de doble entrada. Le repito, aquí me sale partida porque tengo problema con el programa. Pero de una vez voy a adelantar, ya que tengo esta tabla. Pues yo pienso que existe relación entre el barrio donde vivo y el tiempo que tarda en llegar a la universidad. Entonces, eso lo lanzo como hipótesis. Miren, es una prueba de independencia. Entonces, cuando yo tengo mi tabla de doble entrada, puedo ir al menú y allí puedo pedir, debajo de tablas de frecuencias, prueba de independencia. Aceptar. Dice, prueba de independencia, prueba chi cuadrado. El valor que encontró fue 83,85 para 48 grados de libertad y el valor P es de 0.001. Recuerden que ustedes tienen que tomar un nivel de significación. El paquete por defecto toma el nivel de significación del 5%, que equivale a una confianza del 95%. Y entonces lo que hace es encontrar un valor P. Si el valor P que encuentra el programa es menor que el alfa que ustedes tengan, se rechaza la hipótesis nula. En este caso, si yo tomo un alfa del 5%, el valor P es 0.0011, es menor. Entonces, como ese valor P es menor del 5%, rechazo la hipótesis nula. Ya cuando uno tiene el manejo de estos paquetes, todo lo hace con el valor P, pues lastimosamente nosotros apenas lo estamos manejando. Bueno, entonces ya está la hipótesis. Como el valor P es menor del 5%, rechazo la hipótesis nula. En conclusión, sí hay relación entre la residencia y el tiempo que tarda en llegar. Leamos lo que dice el Estado Advisor. Esta tabla muestra los resultados de la prueba de hipótesis ejecutada para determinar si se rechaza o no la idea de que las clasificaciones de fila y columna son independientes. Puesto que el valor P es menor que 0.05, se puede rechazar la hipótesis de que filas y columnas son independientes con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, el valor observado de residencia durante el semestre para un caso en particular está relacionado con su valor en tiempo que tarda en llegar a la universidad. Hicimos la prueba de independencia aquí. Y directo, partiendo de los datos. Pero ya que estamos en prueba de independencia, la tabla de frecuencias que aparece allí nos da la frecuencia y la frecuencia relativa. Si yo voy con el objetivo no de hacer la tabla de frecuencias, sino la prueba de independencia, con el botón derecho del mouse puedo ir a las opciones de ventana y pedir que no muestre la frecuencia relativa, sino que muestre la frecuencia esperada. Aceptar. Y entonces miren, ahorita tengo una tabla donde aparece la frecuencia y la frecuencia esperada. ¿Sí? Siempre al pie de las tablas les va a decir lo que tiene ella, ¿no es cierto? Aquí dice contenido de las celdas, frecuencia observada, frecuencia esperada.
podría ir a opciones de ventana y pedir que me muestre la frecuencia esperada y el valor de chi cuadrado. Y entonces miren que en cada celda ahí aparece la frecuencia observada, la frecuencia esperada y el chi cuadrado. Esto para el caso de ir directamente a la parte inferencial, lo que estamos mirando ahorita en teoría, que son las pruebas de independencia. De repente podría pensar que existe relación entre el medio de transporte y el tiempo que tarda en llegar a la universidad. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que nosotros vamos a hablar de la altura y que cuando nosotros tenemos la altura, pues podemos pensar de que la estatura de los estudiantes de la Universidad de Nariño es baja. Y entonces alguien puede decir, bueno, ¿y para usted qué es baja? Pues que sea de menos de 155 centímetros. Entonces yo planteo una hipótesis y es que la estatura de los estudiantes de la Universidad de Nariño es baja, diciendo que es menor que 155. Planteo una hipótesis. Aquí en la variable altura tengo el resumen estadístico. Voy a plantear un intervalo de confianza para la estatura promedio de los estudiantes de la Universidad de Nariño. Entonces voy al menú TTGG y escojo la penúltima opción, que es intervalos de confianza. Aceptar. Y entonces, ¿qué encuentro? Intervalos de confianza para la altura. El intervalo de confianza del 95% para la media es 158,04 más o menos 2,3486 y allí está. El intervalo de confianza para la altura es entre 155,69 y 160,39, con el 95% de confianza. Y debajo está el intervalo de confianza para la desviación típica. Leamos el Estado Advisor. Este panel muestra los intervalos de confianza del 95% para la media y la desviación estándar de altura. La interpretación clásica de estos intervalos es que en muestreos repetidos estos intervalos contendrán la media verdadera o la desviación estándar verdadera de la población de la que fueron extraídas las muestras el 95% de las veces. En términos prácticos, puede establecerse con un 95% de confianza que la media verdadera de altura se encuentra en algún lugar entre 155,69 y 160,39, en tanto que la desviación estándar verdadera está en algún lugar entre 4,44 y 7,91. Ambos intervalos asumen que la población de la cual proviene la muestra puede representarse por la distribución normal. Mientras que el intervalo de confianza para la media es bastante robusto y no muy sensible a violaciones de este supuesto, los intervalos de confianza para la desviación estándar son muy sensibles. Si los datos no provienen de una distribución normal, el intervalo para la desviación estándar puede ser incorrecto. Para verificar si los datos provienen de una distribución normal, seleccione resumen estadístico de la lista de opciones tabulares o escoja gráfica de probabilidad normal de la lista de opciones gráficas. ¿Se dan cuenta lo importante y lo didáctico que es este paquete? Ahora voy a contrastar la hipótesis. Yo digo que los estudiantes de la Universidad de Nariño tienen una estatura baja y para mí es bajo cuando tienen menos de 155. Entonces voy al menú, prueba de hipótesis, aceptar. Y allí me saca una cantidad de pruebas donde a mí la que me interesa simplemente saber si mi hipótesis sobre la media se cumple o no se cumple, y como tengo 25 datos, las muestras pequeñas con la distribución T. Entonces, voy a cambiar esa ventana, botón derecho del mouse, opciones de ventana. Opciones, pruebas de hipótesis. Localización, la prueba T sí, es la que me interesa. No me interesa de los signos ni de rangos con signos. Donde la hipótesis alternativa
yo digo que es menor que 155, entonces es menor que... El alfa lo dejo en el 5%. No quiero prueba chi cuadrado de dispersión, solo lo que me interesa es probar mi hipótesis si la estatura de los estudiantes es baja, entendiendo como bajo, menor de 155. ¿Sí? Menor que. Entonces, miren, la hipótesis alternativa es la que yo lancé, menor que. ¿Qué me falta colocar? El número. Entonces, donde dice media mediana, ahí debo colocar el valor y es 155. Y aceptar. Prueba T. Hipótesis nula, media igual a 155 y la alternativa menor que. El estadístico T me da 2,67 y el valor P 0,99. Entonces miren, como el valor P no es menor del 5%, no se rechaza la hipótesis nula. Repito, como el valor P no es menor del 5%, no se rechaza la hipótesis nula. Aceptar la hipótesis nula, pues significa que lo que yo pensaba se rechaza. Entonces aquí la conclusión es de que la estatura de los estudiantes de la Universidad de Nariño no es baja. Que a la variable altura le he hecho todo el trabajo estadístico. Primero, la tabla de frecuencias. Se interpretó. Segundo, las medidas estadísticas. Se interpretaron. Si es el caso, pues un gráfico no. Tercero, intervalos de confianza. Y cuarto, pruebas de hipótesis. Hasta aquí he partido de los datos sueltos. Ahora, ¿qué sucede? En muchos casos ya tengo resúmenes. Por ejemplo, supóngase que yo tenía para este caso ya los resúmenes que me informaron, ¿no? Mire que yo tomé una muestra y en la muestra encontré que la media muestral es de 158 y que la desviación típica es de 5. Entonces, en esos casos voy a describir datos numéricos y en datos numéricos encuentro en la parte de abajo pruebas de hipótesis. Y entonces aquí puedo hacer pruebas de hipótesis donde el parámetro puede ser la media, la desviación típica, la proporción o el promedio de Poisson. En el ejemplo anterior tengo que trabajar una prueba de hipótesis de la media, donde la hipótesis nula que yo había planteado era de que la estatura era 155, que en la muestra se encontró 158.04 con una desviación típica 6 y que el tamaño de la muestra fue de 25 estudiantes. Aquí ya doy los resúmenes. Voy a hacer una prueba de hipótesis para la media, donde la hipótesis nula es 155. En la muestra encontré una media de 158 y una desviación típica de 6 y la muestra fue de tamaño 25. Aceptar. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es menor que lo que yo supongo que es menor de 155. Y aquí hay una cosita muy importante. Yo puedo cambiar el alfa o marcar si utilizo la z. Resulta de que la muestra es de tamaño 25, entonces legalmente debo utilizar la t. Pero si yo conozco la desviación típica poblacional, usaría la z. Marcaría usar z. Aceptar. Y encuentro la respuesta que ya estaba anteriormente. Pruebas de hipótesis. El límite superior de confianza del 95% es 160,53. Hipótesis nula, media 155, alternativa menor que. Estadístico calculado el T, 2.5, el valor P, 0,99. No rechazar la hipótesis nula para alfa igual a 0.05.
Stat Advisor. Este análisis muestra los resultados de realizar una prueba de hipótesis relativa a la media mu de una distribución normal. Las dos hipótesis a ser evaluadas aquí son hipótesis nula mu igual a 155, hipótesis alterna mu menor que 155. Dada una muestra de 25 observaciones con una media de 158 y una desviación estándar de 6, el estadístico T calculado es igual a 2.5. Puesto que el valor P para la prueba es mayor o igual a 0.05, no puede rechazarse la hipótesis nula con un 95 de nivel de confianza. Entonces ahí tienen los dos caminos: hacer pruebas de hipótesis con los datos y hacer pruebas de hipótesis cuando ya tengo resúmenes y no datos. Hay un cambio cuando se tiene resúmenes con pruebas para chi cuadrado. Miren estos casos, ¿sí? Estos ejemplos. Si yo tengo ya las tablas de contingencia, entonces estas sí tengo que digitarlas en StatGraphics. Voy a tomar el ejercicio número 6. Dice que al preparar una campaña promocional nacional para un producto que disminuye la contaminación ocasionada por los vehículos, una oficina publicitaria se desea determinar si la edad es o no un factor en la aceptación del producto. Por lo tanto, la firma ha encuestado 4 grupos distintos de edad y ha obtenido los siguientes resultados del producto catalogado como excelente promedio pobre. Los resultados de esta encuesta son: pasar esta tabla puede ser a Excel primero y luego a StatGraphics o directamente a StatGraphics. Pero hay que tener en cuenta que los totales no son parte de la tabla. La tabla consiste en una primera columna, que es el resultado; segunda columna, la edad A, digamos; tercera columna, la B; cuarta, la C, y quinta, la D. Como se supone que tienen StatGraphics, ustedes digiten esos datos. Nos quedó de esa manera: la primera columna, el resultado, excelente, promedio, pobre. Ahí yo coloqué las edades por lo siguiente. Miren que la edad es una variable numérica continua. Y aquí la agrupé, es decir, esta prueba chi cuadrado sirve para todo tipo de variables y todo tipo de presentaciones. Ustedes pueden utilizar la prueba para variables, las dos cualitativas, las dos cuantitativas, una cualitativa y una cuantitativa, la cuantitativa abierta o la cuantitativa agrupada. El único detalle que hay que tener en cuenta es cuando se tiene, ya les había explicado la semana pasada, cuando se tiene una tabla 2x2 con frecuencias esperadas pequeñas. Ese es el único caso que hay que tener en cuenta para hacer la corrección de Yates. Entonces, cuando ya se parte de una tabla, en describir datos categóricos, no voy a tabular porque ya está tabulado. Aquí ya tengo la tabla de contingencia y entonces utilizo la opción tablas de contingencia. Me pide las columnas donde están los datos. Si yo tengo allí, me aparecen más porque yo tengo otros ejercicios incluidos allí. Entonces, los datos corresponden a las columnas de la edad 10, 19, 20, 29, 30, 49 y más de 49. Allí están los datos, las frecuencias, entonces esas son las columnas. Y donde dice resultado, eso corresponde a la etiqueta. Eso no son datos, sino etiquetas. Las columnas son aquellas que tienen las frecuencias. Y las etiquetas son aquellas que tienen los valores que puede tomar la variable. Aceptar. Necesito solo la tabla de frecuencias. Y allí tengo mi tabla de frecuencias. Necesito las frecuencias esperadas. Botón derecho del mouse, opciones de ventana. Quitamos el porcentaje y dejamos las frecuencias esperadas.
Esta la puedo copiar y pegar en mi informe. Puedo colocar los valores de chi cuadrado o puedo colocar las desviaciones. Y hacia dónde voy es a la prueba de independencia. Entonces vamos al menú, prueba de independencia, aceptar. Valor P, 0.007, menor del 5%, rechazo la hipótesis nula, punto. Es decir, que las dos características están relacionadas. Con la información disponible y con un nivel de significación del 5%, se concluye que existe relación entre la aceptación del producto y la edad. Ahora, ¿qué pasa? No, pues esta es una respuesta muy importante. Es muy importante que la empresa donde trabajo, sí, la parte administrativa, conozca este resultado. Entonces lo voy a acompañar de un gráfico. Dentro de las posibilidades que tengo aquí existen tres. Es muy llamativo el gráfico de rascacielos. Ahí miro el comportamiento de la respuesta, sí. Tomar el gráfico de barras. Sí, esto ya es un complemento, esto no es parte del análisis estadístico, sino un complemento para reforzar la respuesta que estoy dando. En esta sesión vamos a tratar de resolver unos ejercicios de hipótesis cuando ya se tiene resumen de los datos, pero utilizando el paquete StatGraphics. Este paquete nos va a permitir con mucha facilidad encontrar las respuestas de acuerdo a los enunciados y cumpliendo con las normas que se tienen en estadística. Este ejercicio primero dice que el fabricante de una patente médica sostiene que la misma tiene un 90% de efectividad en el alivio de una alergia por un periodo de 8 horas. En una muestra de 200 individuos que tenían la alergia, la medicina suministrada alivió a 160 personas. Determinar si la aseveración del fabricante es cierta. El fabricante afirma que la efectividad de la droga es del 90%. Al ser igual, se supone que esa es la hipótesis nula. La alternativa en este caso sería de que la droga tiene menos efectividad. En StatGraphics vamos a la opción de describir datos numéricos y luego la opción pruebas de hipótesis. Al dar Enter, se despliega la pantalla donde nos pregunta sobre el parámetro que nosotros vamos a trabajar. Hay opciones para la media, la desviación típica, la proporción, la tasa de Poisson y el coeficiente de correlación. En nuestro ejemplo, pues vamos a hacer una prueba de proporciones. La hipótesis nula, lo que dice el fabricante es que la efectividad es del 90%. Se encontró una proporción muestral de 0,8, que corresponde a los 160 sobre 200, y el tamaño de la muestra es de 200. Damos a aceptar y la siguiente pantalla nos pregunta sobre la hipótesis alternativa. Entonces nosotros tenemos que identificar si la hipótesis alternativa es mayor que, menor que o diferente. En nuestro ejemplo, es menor que, porque la hipótesis alternativa supondría que la efectividad de la droga es menor del 90%. Y nos pregunta también sobre el nivel de significación. Por defecto, el paquete toma el 5% de nivel de significación. Lo dejamos allí, damos a aceptar y encontramos el resultado.
Aquí nos está informando de que la prueba de hipótesis tiene una proporción de la muestra de 0,8, un tamaño de muestra de 200 y nos entrega el intervalo de confianza del 95% para el límite superior porque la hipótesis alternativa es menor que. Hipótesis nula, proporción 0,9, alternativa menor que. Cuando el valor P es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Ya en adelante, si utilizamos estas gráficas, pues nos va a interesar es el valor P. Nosotros rechazamos la hipótesis nula si el valor P es menor que el nivel de significación. Dice allí rechazar la hipótesis nula para alfa igual a 0,05. Y es de que el fabricante no tiene la razón porque estamos aceptando la hipótesis alternativa que dice que la efectividad de la droga es menor del 90%. Como siempre, al utilizar estas gráficas es interesante leer el Study Advisor. En este caso dice que este análisis muestra los resultados de realizar una prueba de hipótesis relativa a la proporción teta de una distribución binomial. Las dos hipótesis a ser evaluadas aquí son hipótesis nula, teta igual 0,9, hipótesis alterna, teta menor que 0,9. En esta muestra de 200 observaciones, la proporción muestral es igual a 0,8. Puesto que el valor P para la prueba es menor que 0,5, puede rechazarse la hipótesis nula con un 95% de confianza. Miremos el siguiente ejercicio. Una compañía que vende camarón congelado imprime sobre el envase contenido 14 onzas. Una muestra de 25 envases da una media de 13,83 onzas. Ya podemos observar que esta es una prueba de medias, por la información que nos entregan. De experiencias anteriores se sabe que la población de los pesos de los envases se distribuye en forma aproximadamente normal, con una desviación típica de 0,5 onzas. Observen que la desviación típica que nos entrega es poblacional, es el parámetro. ¿Se puede aceptar lo ofrecido por la empresa? De nuevo, los pasos que son describir datos numéricos, pruebas de hipótesis. Enter. Se repite la siguiente pantalla, prueba de hipótesis, parámetro, la media normal. ¿Cuál es la hipótesis nula? Lo que plantea la empresa es que el contenido es de 14. En la muestra encontramos una media de 13,83 y la desviación típica poblacional es 0,5. El tamaño de la muestra que se tomó fue de 25. Aceptar. Hipótesis alternativa. Entonces la hipótesis alternativa en este caso también vendría a ser menor que, ya que el problema para la empresa es de que no cumpla con lo que ofrece, que son 14 onzas, sino que el contenido sea inferior. El alfa lo podemos dejar en el 5%, pero ojo, de que aquí nos dice que si utiliza la prueba Z o no. Resulta que por el tamaño de la muestra, que es de 25, se podría utilizar la distribución T. Pero como se conoce la desviación típica poblacional, se utiliza la distribución Z. Porque hay que recordar que los requisitos para utilizar la distribución T son que la población se comporte normalmente, que la muestra sea pequeña y que se desconozca la desviación típica poblacional. En este caso, como se la conoce, se va a utilizar la prueba con Z. Y están los resultados. Miramos el valor P. Ese valor P es menor que 0,05, 0,05, perdón. O sea, menor del 5%.
por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Pero resulta que ese valor está bastante cercano al 5%. Pero como está allí, rechazamos la hipótesis nula. Por lo cual concluimos que la compañía no está cumpliendo con lo que dice en el envase, que el contenido es menor de 14 onzas. La respuesta que tenemos que dar, y que es como una plantilla para todas las respuestas en hipótesis, debe comenzar diciendo que con la información disponible y con un nivel de significación del 5%, se concluye que el contenido que ofrece la compañía no es de 14 onzas. ¿Cómo trabajaríamos las pruebas de hipótesis de diferencias? Tomemos un ejemplo. Una planta de energía por carbón está comparando dos sistemas diferentes para combatir la polución. El primer sistema ha reducido la emisión de polución a niveles aceptables el 63% del tiempo en base a 200 muestras de aire. El segundo, y más costoso, ha reducido la emisión de polución a niveles aceptables el 79% del tiempo en base a 300 muestras de aire. ¿Puede la gerencia concluir que el sistema más costoso no es mejor que el sistema más barato? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros trabajamos diferencias de medias o diferencias de proporciones o de varianzas, pues la idea es comparar. Y entonces, miren que en este caso, para hacer pruebas de hipótesis con dos muestras, debemos tomar la opción de comparar. En comparar, tenemos dos muestras y luego pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis comparación. La parte inicial también nos pide que identifiquemos que vamos a trabajar sin medias, proporciones, desviaciones típicas, etc. En nuestro ejemplo vamos a comparar proporciones. La hipótesis nula en general es que la diferencia es cero. En otras palabras, que no existe diferencia. Y eso es lo que nos piden en el enunciado del ejercicio, que miremos si el sistema más costoso no es mejor que el sistema más barato. Entonces miren que la hipótesis nula va a ser cero. Luego tenemos que anotar las proporciones muestrales. La proporción de la muestra 1, 0,63, proporción de la muestra 2, 0,79. Ojo que estamos tomando como muestra 1 el sistema más barato y muestra 2 el sistema más costoso. La muestra para el sistema más barato es de 200 y para el más costoso es de 300. Aceptar. Y entonces nos preguntan por la hipótesis alternativa. En este caso y coincidencialmente también es menor que, porque lo lógico sería que el sistema más costoso sea mejor que el más barato. Y entonces, si el sistema costoso es mejor que el más barato, más eficiente, pues la diferencia más barato menos más costoso tiene que ser negativa. Entonces nos da menor que. Dejamos el nivel de significación del 5% y lo mismo de utilizar la prueba Z porque las muestras son grandotas, son de 200 y 300. Aceptar y encontramos la respuesta. Como siempre, pues lo que hacemos es leer el valor P. Este valor P pues es casi cero, entonces se rechaza la hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula, aceptamos la alternativa, es decir, que el sistema más costoso es más eficiente que el sistema más barato. Por favor, utilizando el paquete, resuelvan estos ejercicios. Bien, entonces pueden observar que la aplicación del paquete computacional a estas pruebas de hipótesis con datos ya resumidos es casi que mecánica.
Lo que tenemos que hacer es cambiar los números, tener en cuenta la hipótesis alternativa y podemos cambiar el nivel de significación. En el primero, por ejemplo, ya nos piden que el nivel de significación sea del 10%, no el 5% que hemos venido trabajando. Y en el segundo hay un detalle interesante y es que nos entregan el tamaño de la muestra, la media muestral y la varianza. Por lo que cuando se va a hacer el trabajo hay que sacar la raíz cuadrada. Para las personas que viven en ancianatos el tamaño de la muestra es 50, la media muestral 65 y la desviación típica 10. Para las personas que no viven en ancianatos la muestra es de tamaño 30, la media de 88 y la desviación típica la raíz de 90. Sería lo que se debe tener en cuenta para desarrollar el ejercicio. Miremos también cómo se puede trabajar una prueba de independencia. Pero en este caso, vamos a partir de la tabla de contingencia. Ya se había visto cómo hacer las pruebas cuando se tienen los datos en una base, es decir, que se tienen los datos uno por uno, entonces ya se había mirado el procedimiento. Ahora partimos de resúmenes. Dice que el director de una corporación piensa que el apoyo a una propuesta de política ambiental puede estar distribuido desigualmente en el país. En un estudio en el cual el país se divide en 4 regiones geográficas, se hizo una muestra al azar de 100 votantes en cada región con los siguientes resultados. Entonces, ¿qué es lo que quiero probar aquí? Si el apoyo depende de la región, está relacionado con la región. Por consiguiente, la hipótesis nula es de que no existe relación entre la región y el resultado. Una prueba de independencia. Para esto nosotros necesitamos, en primer lugar, digitar en StatGraphy esos datos. Las columnas que tendríamos en StatGraphy serían la primera, la del resultado, cuyos valores son apoyo sin apoyo. La segunda columna, donde ya tenemos datos, corresponde a la región A, cuyas frecuencias observadas son 49 y 53. La siguiente columna corresponde a la región B, cuyos valores son 52 y 48. La región C, con valores 43 y 57, y la región D, con valores 49 y 51. Esos son los datos. Lo demás que aparece en la tabla, pues los totales, los marginales, son ya unas consecuencias de los datos que se tienen. Pero en realidad, nosotros lo que tenemos es una tabla de 2 filas por 4 columnas. Vamos a describir datos categóricos y tomamos la opción tabla de contingencia de 2 vías. Recuerden que cuando se tienen los datos sueltos, es decir, que tenemos allí los datos uno por uno, seleccionamos la opción de la tabulación cruzada, porque primero tenemos que tabular. En este caso no, ya tenemos un resultado, tenemos la tabla. Entonces no vamos a tabular, sino a partir de los resultados muestrales. Y eso es lo que se llama tabla de contingencia. Aceptar. Nos pregunta por las columnas que tienen los datos y cuál tiene las etiquetas. Entonces miren lo siguiente, la columna de resultado es la que tiene las etiquetas, apoyo sin apoyo. Los datos, los números, están, o frecuencias, como quieran llamar, están en las regiones. Por consiguiente, las columnas corresponden a las regiones. Y el resultado, la primera columna, resultado corresponde a las etiquetas, porque los cálculos para frecuencia esperada y chi cuadrado los hace a partir de las frecuencias observadas, que son las que aparecen en regiones.
Entonces, en este caso es importante la digitación de la tabla de contingencia. Tengan presente que solo aparece las columnas que corresponden a las etiquetas y a las frecuencias, a cada una de los valores para frecuencias observadas. Damos a aceptar y entonces se despliega un menú que admite como tablas el resumen del análisis, tabla de frecuencias, prueba de independencia, resumen estadístico y la razón de Mobius y riesgo relativo. La tabla de frecuencias es lo que se tiene que hacer cuando se va a tabular. En este caso ya vamos directo a la prueba de independencia. Y entonces nos entrega el valor P. Observen en este caso, el valor P es 0,6339. No es menor que alfa, por consiguiente no se rechaza la hipótesis nula. Y entonces la conclusión es de que son independientes, es decir, al no rechazar la hipótesis nula se concluye que existe una independencia entre las dos características. En este ejemplo diríamos que con la información disponible y con un nivel de significación del 5%, se concluye que no existe relación entre las regiones geográficas y el resultado de apoyo. Entonces tengan presente cuál es el mecanismo para hacer pruebas de hipótesis con tablas de contingencia. Trabajen este ejercicio, por favor. Se hizo una encuesta para observar la actitud de los encuestados hacia cierto grupo minoritario. Los investigadores registraron también su condición socioeconómica. La siguiente tabla resume los resultados. La actitud del encuestado, que es indecisa, desfavorable o favorable, y la condición económica de los mismos, que es baja, media o alta. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente para indicar que las dos variables están relacionadas? Explique la respuesta. Vamos a mirar cómo se puede utilizar el concepto de regresión y correlación a través del paquete StatGraphics. Hay que recordar que este capítulo tiene que ver con variables numéricas y cuando hay una relación de causalidad, es decir, de causa y efecto. Vamos entonces a partir de unos ejercicios para entender la parte teórica y luego la aplicamos con el paquete. En el primer caso, nosotros tenemos una información sobre el precio de los pasajes en el bus y el número de pasajeros. Es que es lo que uno puede concluir por lógica, y es de que mientras más caro sea el valor del pasaje, pues menos pasajeros va a tener ese bus, o los buses en general. Entonces miren que sí hay una relación de causalidad. Y yo podría decir que el número de pasajeros depende del precio del pasaje. Entonces, cumplen los requisitos para poder trabajarse una regresión. Miremos este otro caso. Se ha realizado un estudio en que se relacionan los puntajes de aptitud con la productividad en una industria después de 3 meses de entrenamiento del personal. Sus postulantes elegidos al azar obtuvieron los 6 pares de puntaje de aptitud y productividad que se indican a continuación. Las dos variables son numéricas. Ahora, ¿qué es lo que se entiende en todos los casos, incluyendo en rendimiento académico en sus carreras? La aptitud es causa del rendimiento académico o en este caso de la productividad. Mientras más aptitud tenga la persona para desarrollar una labor, pues va a ser más eficiente su desempeño. Y cuando hablo de eficiencia, quiere decir que desarrolla el mayor trabajo en el menor tiempo y un trabajo correcto. Entonces, también se cumple que hay una relación de causa y efecto y que las variables son numéricas. Eso da para regresión. En estos dos ejemplos hay una sola variable independiente. En el primero, la variable independiente es el precio del pasaje. Y en el segundo caso, la variable independiente es la aptitud.
ya que de lo contrario nosotros podemos cometer el error de confundir las variables, la dependiente con la independiente, lo que nos daría un resultado erróneo. Entonces, por eso, si ustedes observan su pantalla, allí tenemos los nombres de las columnas, o sea, los nombres de las variables, con su respectiva interpretación o comentario. El precio del pasaje está en dinero, pesos. Cuando hablo de pasajeros me refiero al número. La columna 3 y la 6, que las dejé en blanco, es intencional para dar una separación entre la información de cada uno de los ejercicios. Las dos primeras columnas corresponden al ejercicio número 1, la cuarta y la quinta al ejercicio número 2 y las demás al ejercicio número 3. Cuando hayan terminado de digitar, por favor, guarden el archivo con el nombre que ustedes quieran, pero guárdenlo porque esta charla tiene como objetivo que ustedes miren las bondades del paquete y sepan cómo lo tienen que utilizar. Entonces, ¿qué resulta? Cuando yo tengo esos números, entre comillas, allí, pues hay muchas cosas que debo hacer, comenzando con la parte descriptiva. Entonces, podría venir un análisis previo a la regresión. Miremos las opciones que se presentan. En tablas dice resumen del análisis, resumen estadístico, intervalos de confianza, correlaciones, etc. Y los gráficos del lado derecho. Para la parte descriptiva, pues sería interesante encontrar las medidas de las dos variables. Dejo el resumen estadístico. Aparece para cada una de las variables el recuento, promedio, desviación estándar, coeficiente de variación, etc. Si necesito otras medidas, entonces con el botón derecho del mouse voy a opciones de ventana y señalo las que necesite. Por ejemplo, la mediana a la moda. El ejercicio número 1 nos relaciona el precio del pasaje con el número de pasajeros. Uno podría comenzar haciendo una descripción de esas dos variables, comentando cuál es el comportamiento del precio del pasaje, cuál es el comportamiento del número de pasajeros, etcétera, desde el punto de vista descriptivo. Eso lo haría en la opción de describir, datos numéricos, análisis multivariado, porque ahí ya hay dos variables, no es una sola. Pasamos a datos, las variables que queremos analizar, en este caso el precio del pasaje y los pasajeros, y damos aceptar. Voy a marcar aquí solamente casos completos. Casi siempre uno utiliza los casos completos, no cuando hay algunos valores en blanco. Aceptar. Dentro de las opciones que aparecen allí, pues nosotros ya las comenzaríamos por las medidas estadísticas, y esas se encuentran en lo que es el resumen. Resumen estadístico, aceptar, y encuentro las medidas descriptivas para las dos variables. Si quiero aumentar o quitar medidas, utilizo el botón derecho del mouse, opciones de ventana, y allí selecciono las medidas que quiero encontrar y desmarco las que no necesito. Y entonces ya tengo las medidas descriptivas para las dos variables y puedo hacer una interpretación. Aquí cabe resaltar de que tanto el precio del pasaje como el número de pasajeros tienen un coeficiente de variación pequeño, lo que significa que son homogéneas. Y podría hacer más interpretaciones. Ese es el resumen estadístico. Podría encontrar intervalos de confianza. Y allí tendría los intervalos de confianza para la media y la desviación típica para las dos variables. Pero en lo que nos compete a esta unidad, nosotros de aquí deberíamos tomar es la opción de correlaciones. Aceptar. Y entonces miramos allí la matriz de correlación. Observe que hay entre el precio del pasaje y pasajeros tiene una correlación de menos 0,8567. Quiere decir que las dos variables sí están correlacionadas de manera inversa. Hay una buena correlación. Si miramos lo que está en rojo, que es el valor P, el valor P es menor del 5%,
Por consiguiente, quiere decir que esa correlación es estadísticamente significativa. Es decir, que se rechaza la hipótesis nula de que sea cero. Pero hay que tener en cuenta que la correlación lo que nos dice es que hay una relación entre las dos variables sin clasificarlas como dependiente e independiente. Simplemente nos dice si están correlacionadas. Pero ya nosotros con esto tenemos una idea de que deberíamos trabajar regresión si podemos tomar una de las variables como dependiente. Esto es una parte descriptiva, pero interesante que se puede tener en cuenta. Para hacer una regresión, tendríamos que ir a relacionar. Aquí cabe anotar que aquí no podríamos utilizar la opción de comparar, porque no podemos comparar esas dos variables, ya que el precio está en pesos, en dinero, y los pasajeros es un número. Entonces, al tener diferentes unidades, no podemos compararlas. Entonces, vamos a relacionarlas. Y en la relación nos pregunta si hay un factor o varios factores. Los factores, pues, son las variables independientes. En este ejemplo hay una sola variable independiente, entonces tomaríamos un factor y entonces tomaríamos una regresión simple. En la ventana tenemos en primer lugar la y, o sea, la variable dependiente. Esto es clave, hay que identificar plenamente cuál es la variable dependiente. En el primer ejemplo, pues la variable dependiente es el número de pasajeros y la variable independiente es el precio del pasaje. Aceptar. Se despliega una ventana con todos los modelos que puede trabajar este programa. Observen una cantidad de modelos que uno ni siquiera a veces se imagina que existen. Por eso es que yo he insistido mucho en que este capítulo tiene que hacerse con un paquete computacional, no a mano. Bien, el programa tiene marcado por defecto el modelo lineal. Tiene marcado incluir una constante. Y tiene marcado en ajustes alternos ninguno, solo mínimos cuadrados, que es el que se utiliza siempre y lo van a utilizar algunos de ustedes en varias asignaturas. Entonces allí no se toca absolutamente nada, simplemente aceptar. Y entonces ya se presentan muchas opciones. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Al llegar a esta tabla, vamos a marcar la opción comparación de modelos alternativos. Aceptar. Y entonces miren que allí se nos presenta un listado de todos los modelos en orden del ajuste. Entonces tenemos la correlación y el R cuadrado, o sea, el coeficiente de determinación. Se había dicho en la parte teórica que el coeficiente de determinación indica el porcentaje de ajuste del modelo. Entonces aquí el que aparece de primero es el que le llama cuadrado de X. Ese es el que tiene mejor ajuste. Y luego va disminuyendo, pues allí el modelo lineal, por ejemplo, tiene un ajuste pues muy cercano, de 73.39, pues muy cercano a 73.60. Y así hacia abajo. Entonces, miren, en la práctica uno pide la comparación de modelos alternativos cuando ubica el mejor, en este caso el R cuadrado, el cuadrado de X, con el botón derecho del mouse va a las opciones de análisis. Y en las opciones de análisis ubica ese modelo. Aquí, cuadrado de X, lo miramos, está en la tercera columna de tercero, dice X cuadrada. Ya que lo ubicamos, simplemente aceptar. Vamos al menú de ventanas y marcamos la opción resumen del análisis. Aceptar. Y ya tenemos todo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Miren, regresión simple, pasajeros versus precio del pasaje, variable dependiente pasajeros, variable independiente precio del pasaje, cuadrado de X, allí está el modelo. El modelo que nos entrega es Y igual a A más B por X al cuadrado. Luego nos entrega los coeficientes, el intercepto, que es el A, y la pendiente, que es B. Y para ello nos entregan los valores P.
Recuerden ustedes que para todo esto la hipótesis nula es que es cero, o sea, que de que no hay relación. Entonces, ¿qué sucede? Tanto para el intercepto como para la pendiente, el valor P es menor del 5%, por consiguiente se rechaza la hipótesis nula, eso es bueno. En el análisis de varianza, pues también el valor P es menor del 5%, quiere decir que hay relación, pero lo más importante es que lo que nos entrega a continuación, que son los coeficientes de correlación y el R cuadrado. Entonces, miren, el coeficiente de correlación es de menos 0,8579, cercano al menos 1, lo que quiere decir que la correlación es buena. Diría tal vez que muy buena, que es inversa. Pero la interpretación sería con el R cuadrado. Y allí nos dice R cuadrada igual a 73,5998%. Ese es el nivel de ajuste del modelo. Si el modelo se ajusta casi al 74%, pues es muy bueno, es un modelo confiable. De todas maneras, el Stat Advisor nos va a ayudar mucho, como en todos los casos. Dice el Stat Advisor que la salida muestra los resultados de ajustar un modelo X cuadrada para describir la relación entre pasajeros y precio del pasaje. La ecuación del modelo ajustado es, allí está la ecuación, pasajeros igual a 649,92 menos un número muy pequeñito por el precio del pasaje al cuadrado. Puesto que el valor P de la tabla NOVA es menor que 0,05, existe una relación estadísticamente significativa entre las dos variables. El estadístico R cuadrada indica que el modelo ajustado explica 73,60% de la variabilidad en pasajeros. El coeficiente de correlación es igual a, a menos 0,8579, indicando una relación moderadamente fuerte entre las variables. Así se encuentra el mejor modelo y se lo puede interpretar. Uno, como hicimos en este paquete, lo que hacemos es buscar la comparación con modelos alternativos y mirar si hay uno bueno, porque puede ser el caso de que cuando pedimos la comparación, ninguno sea bueno. Entonces ya la conclusión es de que no podemos ajustar. Bueno, hasta allí ya encontramos el modelo matemático. Ahora, el objetivo de la regresión es el de proyectar, de estimar. Entonces yo me preguntaría lo siguiente, bueno, con ese modelo, ¿cuántos pasajeros espero que tenga si el pasaje vale 2.400 pesos? Entonces voy al menú y tomo la opción de pronósticos. En pronósticos, aceptar, aparece valores predichos, allí tiene los X mínimo y máximo, y las predicciones. Dice que esta tabla muestra los valores predichos para pasajeros usando el modelo ajustado. Además de las mejores predicciones, la tabla muestra los intervalos de previsión del 95% para las nuevas observaciones y los intervalos de confianza del 95% para la media. Si yo quiero colocar un valor diferente, por ejemplo, digo, bueno, ¿qué sucede si el precio del pasaje es de 2.400 pesos? Entonces, con el botón derecho del mouse voy a las opciones de ventana y donde dice pronóstico en X, coloco el valor que quiera. Voy a borrar esos que están allí y voy a dejar solo 2.400 con el 95% de confianza. Entonces, mire, allí tengo la respuesta. Dice, si se coloca el precio del pasaje a 2.400 pesos, se esperaría entre 309 y 310 pasajeros. Esa predicción con un 95% de confianza quiere decir que ese número de pasajeros puede estar entre 200 y 418. Y en promedio debería estar entre 228 y 390. Se tiene la predicción. Se puede incluir un gráfico. En este caso, puedo tomar el gráfico del modelo ajustado. Entonces miren que en la parte superior está la ecuación, la función de regresión. Allí aparecen unos cuadritos azules que son los valores reales. La línea azul que es la de la ecuación del modelo ajustado. Y a los lados aparecen los intervalos de confianza y los intervalos de predicción. A veces eso sirve como para mirar si todos los puntos quedan dentro de los intervalos o no.
Si yo quiero dejar solamente la ecuación del modelo con los valores reales, pues voy a las opciones de ventana y quito los límites de predicción y los intervalos de confianza. Y entonces miren que tengo la línea del modelo y tengo los valores reales. Eso me permite pues más o menos observar si el modelo es bueno o malo también. Listo. Esto sería lo que hay que hacer con ese ejercicio. Entonces, miren lo siguiente. Vamos a repetir este proceso, pero mediante diapositivas. El mismo ejercicio. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. Cuando íbamos a trabajar la relación entre el número de pasajeros y el precio de pasaje, fuimos a relacionar, en relacionar cuando hay una sola variable independiente, entonces es un factor regresión simple y damos a aceptar. Se despliega la ventana donde aparecen todas las variables y nosotros necesitamos escribir primero cuál es la variable dependiente y segundo cuál es la variable independiente. Luego, aceptar. Se despliegan las opciones de todos los tipos de modelos que maneja el paquete StatGraphics. Por defecto aparece el modelo lineal. Está marcado incluir una constante y que haga todos los ajustes con el modelo de mínimos cuadrados. Eso no hay que cambiarlo porque eso es lo que vamos a utilizar siempre. Entonces simplemente cuando se nos despliega esta ventana lo que hacemos es aceptar. Tenemos nosotros entonces allí otra ventana donde nos presenta unas tablas y unos gráficos. La primera, el resumen del análisis, es lo que aparece allí al lado derecho. Como es una regresión simple, nos hace la descripción de cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente y el modelo que marca por defecto, que es el modelo lineal, con sus interpretaciones. Nos va a entregar los coeficientes de correlación, de determinación, etc. Nosotros lo que hacemos es irnos a la comparación de modelos alternativos. Y en los modelos alternativos observamos cuál está de primero. El que está de primero, pues quiere decir que es el que tiene un mejor ajuste. Cuadrado de X. ¿Qué hacemos? Con el botón derecho del mouse vamos a las opciones de ventana y buscamos ese modelo. Aquí está X cuadrada, ¿ves? Entonces, identificado el mejor modelo, damos a aceptar. Y entonces ya tenemos nosotros en aceptar, en el resumen del análisis, toda la información sobre cuál es el mejor modelo. Aquí aparece cuál es el mejor modelo. Las estimaciones mediante el proceso de mínimos cuadrados, es decir, cuál es la variable A y cuál es el valor de B. Además, nosotros podemos colocar un gráfico. En el gráfico, allí tenemos nosotros la línea azul central, que es la ecuación que nos dio el modelo, y los cuadritos que aparecen allí son los valores reales, y entonces nos ayuda ese gráfico también a hacer la interpretación. Pero hay que tener en cuenta el Stat Advisor. En el Stat Advisor está la interpretación de lo que se encontró. Nos entrega el modelo con los nombres de las variables, no A o B, sino con los nombres. Nos dice con el valor P si existe o no una relación significativa. Nos interpreta el R cuadrado y el R, con lo cual ya tenemos nosotros muy entendido lo que encontramos y la aplicabilidad que tendría. En el gráfico nosotros quitamos las líneas de los intervalos de confianza y de predicción y dejamos únicamente la ecuación del modelo y los puntos reales para tener una mejor interpretación. Entonces, por favor, repitan ese proceso para el ejercicio número 2. En el segundo ejercicio, entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Vamos a utilizar los paquetes StarGraphics y vamos a repetir el proceso. La descripción ya la obvio porque esa pues, es una parte complementaria. Voy directamente a relacionar un factor regresión simple. Tengo para este ejemplo como variables aptitud y productividad. ¿Qué es lo que se supone? Se supone que la productividad depende de la aptitud. Entonces la productividad sería la variable dependiente y la aptitud la variable independiente. Aceptar. Inicialmente no tocamos esta pantalla. Aceptar. Comparación de modelos alternativos. Miren que de primero está el doble inverso. Si nosotros cogemos libros de esos tradicionales, este ejemplo lo resolvería con el modelo lineal. Y si aquí lo busco, el modelo lineal está muy por debajo. Entonces, miren por qué tenemos que utilizar paquetes computacionales, ¿sí? Les repito, miren, el modelo lineal tiene un ajuste del 35-44%. Y eso es lo que vamos a encontrar nosotros si lo resolvemos manualmente. Cuando en realidad existe un modelo mucho mejor, que es el doble inverso, porque tiene un R cuadrado del 64%. Cuando ya se encuentra el mejor modelo, entonces con el botón derecho del mouse, voy a las opciones de análisis y se lo busca. En este caso, pues está bien fácil porque miren que el doble inverso está de primero en la tercera columna. Marcamos doble inverso, aceptar. Menú, resumen del análisis, aceptar. Entonces, miren de que el doble inverso lo tiene aquí, lo habla como el recíproco doble. Y uno podría pensar que de repente no me equivoqué, ahí dice recíproco doble, pero yo estaba buscando el doble inverso. Entonces, opciones de análisis. No, sí está bien. ¿Cuál es el problema? El problema es de traducción. Entonces, de todas maneras, no es por demás que verifico, ¿sí? Aceptar. Que es y igual a 1 sobre A más B sobre X. Ese es el mejor modelo. Y entonces yo ya puedo mirar los valores P. Para el intercepto es menor del 5%, entonces es bueno, significativamente bueno. El otro está ya al nivel del 5%, pero entonces, si me pongo a leer, el coeficiente de correlación es de 0,8. Es bueno. El R cuadrado es del 64,06%. No es excelente, pero es bueno. Pero para mejor interpretación, voy al Standard Visor. Y entonces en el Standard Visor ya me entrega el modelo exactamente como es, teniendo en cuenta los nombres de las variables. Y entonces ya me dice que el valor P en la tabla NOVA es mayor o igual a 0,05, por lo que no hay una relación estadísticamente significativa. El R cuadrado indica que el modelo explica el 64,06% de la variabilidad. El coeficiente de correlación es 0,8, indicando una relación moderadamente fuerte entre las variables. Y entonces, ya uno con eso debe tomar la decisión si utiliza o no el modelo. Pero es una decisión del investigador. No hay un criterio estandarizado de decir a partir de qué valor de R cuadrado se debe utilizar un modelo. En un texto que está en la biblioteca, un texto millón, yo lo que hago es llevar esos valores del R cuadrado y del R a una escala de Likert. Entonces, miren, si el R cuadrado está entre 0 y 100, se lo divide en 5 intervalos y se le hace la interpretación clásica de Likert, es decir, entre 100 y 80 excelente, 80, 60 bueno, 60, 40 regular, 40, 20 pésimo, malo, y menos de 20 pésimo. Esa es una interpretación que uno le puede dar. En este caso, el SR cuadrado del 64%, según mi criterio, sería bueno. Ya lo que sigue, pues es simplemente utilizarlo para estimar, o si quiere reforzar un poquito esta parte, podría utilizar el gráfico del modelo ajustado y mirar allí el comportamiento.
Si quiere un poco más de detalle, entonces va a las opciones de ventana y deja de incluir los límites de predicción y de confianza, y entonces tengo mi modelo. Como pueden observar en ese dibujito, pues yo no confiaría mucho en el modelo porque los datos, hay unos datos que están muy alejados de la línea. Pero les repito, eso es un criterio del investigador, más no una camisa de fuerza. Esto es lo que tiene que ver con la regresión simple. Ahora vamos a trabajar un poco lo que es la regresión múltiple, es decir, nosotros vamos a ir entonces a relacionar varios factores, regresión múltiple. Luego se nos despliega la ventana donde aparecen las variables y nos pregunta primero cuál es la variable dependiente. En este caso, la variable dependiente puede ser la clasificación del trabajo. Y las demás son variables independientes. Siempre para hacer el trabajo con regresión tiene que haber una variable dependiente y las demás deben ser independientes. Entonces aquí por eso aparece como variables independientes la comunicativa, la habilidad para relacionarse y la toma de decisiones. Aceptar. La ventana sobre las opciones para la regresión múltiple. Como en el caso de la regresión simple, esto no hay necesidad de cambiar. El procedimiento de ajuste siempre va a ser el de mínimos cuadrados. Va a incluir una constante en el modelo con una potencia de 1. Eso no hay necesidad de tocar, simplemente aceptar. Resulta que cuando se trabaja una regresión múltiple no hay modelos alternativos. Simplemente el modelo que se presenta es el de una regresión múltiple lineal, de tal manera que no hay para mirar cuál es el que más se ajusta a nada, sino que hay uno solo que es la regresión múltiple lineal. Entonces, resumen del análisis, aceptar, y ya nos entrega los resultados. Variables dependientes del trabajo, variables independientes la comunicativa, relacionarse y toma de decisiones, los resultados de los parámetros, la estimación y el valor P. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos observar que hay uno que es estadísticamente significativo, que es la habilidad para relacionarse, que en el análisis de varianza el valor P es altamente significativo, por lo cual sí hay relación. Pero para nosotros lo que tenemos que hacer es tomar el R cuadrado, que es del 79,58%, casi del 80%, están entre el límite entre el bueno y el excelente. Aquí no hay un coeficiente de correlación, porque la correlación es para dos variables. Acá, como hay varias, podríamos hablar de una correlación parcial, es decir, de correlaciones entre parejas de variables, más no una correlación total. Y como siempre, pues recurrimos al StatAdvisor. En el StatAdvisor tenemos la ecuación. Aquí lo importante es interpretar. Observen los coeficientes de cada una de las variables independientes. Estos nos dan el peso que tiene cada variable. Mirando lo que tiene aquí, el mayor coeficiente, que es 1,25, es para la habilidad para relacionarse. Lo que quiere decir que esa es la variable que más pesa en el modelo. Y el menor número, coeficiente, es 0,14, que corresponde a la habilidad comunicativa. Por consiguiente, esa es la variable que menos pesa. Entonces ya podemos con esa fórmula identificar cuál es la variable que más pesa, cuál es la que menos pesa. Y hay una cosa muy importante, y es la constante. Cuando una constante es negativa, como en este ejemplo, significa que las variables independientes no pueden tomar el valor 0, sino que las variables independientes deben tomar unos valores tales que su suma sea por lo menos, o sea, que la suma sea mayor a 39,58. Que es lógico porque no podríamos hablar de clasificaciones en el trabajo para alguien que no tiene habilidades. No tendría sentido hablar de alguien que tiene 0 en cada una de las habilidades. Entonces, la combinación de las habilidades tiene que darle un puntaje por lo menos del 40%. Un ejemplo muy similar lo podríamos tener con los ingresos a la universidad.
donde los puntajes no pueden ser ceros. Y por eso hay unos puntajes mínimos. Acá se tendría lo mismo, tendría que haber unos valores para las habilidades mínimos. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante de este modelo. Lo primero, los coeficientes. Los coeficientes nos indican el peso que tiene cada una de esas variables. Y lo otro es el término independiente, que si es negativo, significa que las variables independientes no pueden ser cero. El resto, pues está también la interpretación allí. Dice que puesto que el valor P en la tabla NOVA es menor del 5%, existe una relación estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de confianza del 95%. El estadístico R cuadrado indica que el modelo así ajustado explica 79.58% de la variabilidad en trabajo. El estadístico R cuadrado ajustado, o sea, ajustado al número de datos, también nos lo entrega allí. Pero entonces miren lo siguiente, si el modelo, si yo pienso que el modelo lo quiero mejorar, la única forma de mejorarlo sería quitar la variable que menos pesa. En este caso, por ejemplo, quitaría la habilidad comunicativa, que aparentemente es la que menos pesa allí. ¿Listo? Yo puedo hablar también aquí de una correlación entre esas variables. Entonces podría ir a describir. Bien, hasta allí, digamos, termina la parte explicativa del modelo, ¿sí? Podría ir a pedir la correlación, como lo hicimos en el caso anterior. Y entonces, ¿qué sucede? Miren, aquí tengo la matriz de correlación. Y entonces podría mirar las que menos correlacionadas están. Aquí el valor más pequeño lo tengo, que es este 00409, para la habilidad comunicativa y la toma de decisiones. Lo que quiere decir que esas no están correlacionadas, eso es bueno. Pero puede haber el caso, por ejemplo, del 07784, que me da la habilidad para relacionarse y la toma de las decisiones. Entonces, esas dos están como que muy correlacionadas. Y cuando dos variables están muy correlacionadas, puede que no sean, que puede que haya una relación de causa y efecto. Puede que la una dependa de la otra. Y entonces tocaría hacer unos análisis posteriores. Aquí el objetivo es simplemente mirar si por parejas esas variables están correlacionadas o no están correlacionadas. Entonces habría pues el doble camino. Yo digo, la habilidad para relacionarse y la toma de decisiones están correlacionadas. Quiere decir que de repente con una de las dos puedo encontrar la otra. Pero si ya quiero no hablar de correlación, sino de modelo, entonces tengo que ir a regresión. Y en una regresión múltiple hay un solo modelo, que es la regresión múltiple lineal. Esto es lo que quería mostrarles sobre la aplicación